Después de todo el impasse que ha habido con el tema de México, de la embajadora que la declararon persona non grata, el presidente mexicano Manuel López Obrador y el gobierno de los Estados Unidos de México ha tomado la decisión de darle el asilo a Jorge Glas Espinel. La tensión diplomática entre Ecuador y México se precipitó esta semana, pero se fragua desde hace varios meses. Glas, quien fue vicepresidente de Ecuador en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, se presentó el 17 de diciembre en la embajada mexicana expresando temor por su seguridad. Escuchen bien, temor por su seguridad. Eso ya se veía venir y ya lo veíamos todos nosotros, ¿no? Según indicó la Secretaría de Exteriores, la policía ecuatoriana tenía orden de detenerlo para que compareciera sobre el desvío de fondos millonarios destinados a la reconstrucción de la costa de Ecuador tras el brutal terremoto que se llevó a cabo el 16 de abril del 2016. Su abogado dijo que la citación era parte de una persecución política. Ahora, Glas, que estuvo al frente de los ministerios de los sectores estratégicos entre los gobiernos de Correa y Moreno, ya pesaban dos sentencias, una de 6 años de cárcel por la asociación ilícita en el caso de Brecht, que esta se desvaneció porque no encontraron nada, y otra de 8 años por cohecho por el caso Sobornos, o el caso Bochornos, que de soborno nunca tuvo nada, porque nunca encontraron la ruta del dinero. De la condena de 14 años, solo cumplió 5 en la cárcel. En 2022, un juez, ahora también detenido por corrupción en el sistema judicial, le otorgó la medida cautelar. El político había estado en libertad hasta que en diciembre recibió la orden de captura y se refugió en la embajada mexicana. El 1 de marzo, el gobierno de Daniel Noboa solicitó a México permiso para entrar. Miren, el gobierno de Noboa solicitó permiso para entrar. Oiga, pero se pasan, ¿no? Se pasan. Permiso que me lo voy a llevar. Y respetando derechos. Porque eso es. Se irrespetan los derechos constitucionales. Entonces, la policía vigilaba y vigila y sigue vigilando los exteriores de la embajada a la espera de instrucciones. El Ejecutivo de Ecuador había sustentado que México no podía conceder, o sea, él manda, capricho de este muchacho, ¿no? México no podía conceder al ex vicepresidente el asilo diplomático porque este no se podía otorgar a quienes se encuentran inculpados, procesados o condenados por delitos comunes sin haber cumplido las penas respectivas. Sin embargo, México no permitió la entrada de los agentes y el caso se había quedado congelado hasta el anuncio de este viernes. Se informa que luego de un análisis exhaustivo de la información recibida, el gobierno de México decidió otorgar asilo político al señor Jorge David Glas Espinel. Se lee en el comunicado de la Secretaría de Exteriores, lo cual será comunicado oficialmente a las autoridades ecuatorianas junto con la solicitud de que concedan el salvoconducto respectivo de conformidad con la Convención de Asilo Diplomático de 1954. En su respuesta, escuchen bien esto, la Cancillería mexicana recuerda a Ecuador que está obligado a respetar la decisión de asilo y a dar el salvoconducto. Pero aquí está lo grave, ecuatorianos. Noboa ya ha dicho en varias ocasiones que no van a otorgar el permiso de salida de Glas de la embajada que está rodeada de policías. No va a dar el permiso. Uy, qué grave esto, ¿no? Qué gravísimo. Eso es transgreder derecho. Sobre eso también se pronuncia la Secretaría de Exteriores. El gobierno de México rechaza el incremento de la presencia de fuerzas policiales ecuatorianas fuera de la Embajada de México en Quito, la cual, según declaraciones de autoridades del Ecuador, es una medida de rechazo e inconformidad por declaraciones de autoridades mexicanas. Esto constituye un claro hostigamiento a su embajada y una flagrante violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Es evidente que estas acciones
no corresponden a las prácticas habituales de protección de los inmuebles diplomáticos. El comunicado termina pidiendo a Ecuador que respete la soberanía y cese el amedrentamiento. De mantenerse esta situación, México responsabiliza a Ecuador de cualquier afectación a la sede diplomática, a su personal acreditado y a toda persona que se encuentre bajo la protección del Estado mexicano en ese país. El gobierno mexicano ya acoge en su territorio a otros 7 funcionarios del gobierno de Correa, del expresidente Rafael Correa. Entre ellos están, Ricardo Patiño, quien además fue ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, también la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, los asambleístas Soledad Buendía, Carlos Viteri Gualinga y Edwin Jarrín, quienes no tenían procesos penales en su contra, sin embargo, se declararon perseguidos políticos y abandonaron el país en el año 2019. La cuerda se ha terminado de romper esta semana. Tras declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, que ya lo vamos a ver, el día miércoles el presidente mexicano hizo referencia a Ecuador al tratar sobre la violencia que sufren los candidatos electorales justo después del asesinato del aspirante a la alcaldía de Celaya, ¿no? Lo compara, ¿no? Como pasó en Guanajuato. Hubo elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, dijo el mandatario en referencia a Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, cuyo líder es Rafael Correa, quien ha mostrado afinidad política con el mandatario de México. Entonces, dice el presidente mexicano, un candidato que habla mal de la candidata, que va arriba, de repente es asesinado y la candidata que iba arriba se cae porque le echan la culpa y el candidato que iba en segundo sube. Continúa López Obrador sobre el homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y la llegada al poder de Daniel Noboa se debe precisamente a eso. El crear un ambiente encarecido de violencia, ¿no? Al grado que los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, van con chalecos a los debates, pero todo armado. Pues no ganó la candidata y lo más lamentable es que continúa la violencia que utilizaron nada más el momento, señaló el mandatario. La respuesta contundente del gobierno de Ecuador al día siguiente fue muy fuerte. Ordenó que la embajadora abandonara el país. Ecuador se encuentra aún viviendo el luto por ese lamentable hecho que causó conmoción en la sociedad ecuatoriana y atentó contra la democracia, paz y seguridad. Ustedes han visto esa película que tantas veces nosotros la hemos visto y que siempre ha sido una película en la que todos nosotros nos hemos fijado. Acuérdense de la película La dictadura perfecta. A mí me parece que es la dictadura perfecta. Escuchemos a López Obrador y luego venimos. Hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. 10 puntos. Entonces, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles, porque imagínense todos los medios
Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates, pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia, que utilizaron nada más el momento. Y esto lo estoy exponiendo para que los dueños de los medios y los que participan en todas estas campañas asuman. Hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. 10 puntos. Entonces, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles, porque imagínense todos los medios. Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates, pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable, que todo sigue igual. Ahí tienen ustedes, ese es el impasse, el tema, el lío, el problema. Vamos a ver qué pasa, pero créanme que es preocupante que todo esto se esté dando de esta manera. No se olvide de suscribirse a nuestro canal. Suscríbase ahora. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta.